Los robots ya no son esas máquinas torpes y rígidas de laboratorio. Hoy los vemos en vídeos virales, los de Boston Dynamics. Saltan, bailan y hasta abren la nevera. Los de Tesla y Figure prometen integrarse en fábricas y hogares. Pero surge la pregunta inevitable: ¿cuál es el modelo a seguir para crear al robot perfecto? La pista está más cerca de lo que pensamos. Solo basta con mirarnos al espejo. El cuerpo humano. Tras millones de años de evolución, músculos, huesos y tendones han alcanzado un nivel de eficiencia y flexibilidad imposible de igualar con engranajes y tornillos. Entonces, ¿por qué inventar desde cero cuando ya tenemos el mejor diseño frente a nosotros? Esa es la apuesta de Clone Robotics, una startup que quiere ir más allá de la robótica tradicional y construir no solo máquinas, sino cuerpos artificiales inspirados en la anatomía humana. En Tecnobarretina hoy vamos a hablar de robots y créeme, va a estar muy interesante. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale like al vídeo. Soy Robert y empezamos. El origen de la idea. La historia arranca con Łukasz Kozlik, un ingeniero polaco curioso que hace más de una década hojeaba un manual de mecánica sin sospechar que ahí encontraría una inspiración que cambiaría su vida. Entre las páginas polvorientas, un esquema llamó su atención: un músculo neumático de McKibben, un dispositivo que parecía sacado de ciencia ficción. Este invento se remonta a 1957, cuando el físico estadounidense Joseph McKibben buscaba desesperadamente una forma de ayudar a su hija, que había quedado paralizada por la polio. Su solución fue brillante en su sencillez: un tubo de goma recubierto con una malla trenzada que al inflarse con aire se contraía imitando la fuerza y flexibilidad de un músculo humano. Una creación pensada para devolver movimiento, que décadas después acabaría inspirando a ingenieros en todo el mundo. Ese hallazgo encendió la chispa en Kozlik. Si es posible replicar un músculo, ¿por qué no soñar con construir un cuerpo entero? La idea parecía descabellada, pero escondía una visión revolucionaria: la posibilidad de acercarnos a robots con músculos vivos, más ligeros, flexibles y naturales que las máquinas rígidas que conocíamos hasta entonces. De un garaje a Silicon Valley. En 2012, Łukasz Kozlik decidió trasladar su obsesión del papel a la práctica. Con herramientas básicas y muchas horas robadas al sueño, empezó a experimentar en el garaje de su casa, en Wrocław, Polonia. Quería dar vida a músculos artificiales que fueran algo más que un concepto en un libro. Pronto, sin embargo, se topó con una realidad. Los músculos neumáticos eran ingeniosos, ligeros y baratos, pero demasiado débiles para mover algo más que pequeños mecanismos. El gran desafío era encontrar un equilibrio entre ligereza, rapidez y fuerza, algo que la biología ya había resuelto en el cuerpo humano, pero que la ingeniería aún no dominaba. La clave llegó cuando Kozlik pensó en un híbrido: unir la rapidez del aire con la potencia del agua. Así nació Myofiber, un músculo artificial híbrido que combina neumática y hidráulica en un mismo sistema. Un avance que marcó un antes y un después en la robótica blanda. Sus características lo convirtieron en una auténtica promesa tecnológica. Velocidad: responde hasta 3 veces más rápido que un músculo humano. Potencia: genera una fuerza enorme en proporción a su peso, superando a muchos actuadores tradicionales. Flexibilidad: puede contraerse hasta un 30% de su longitud sin riesgo de romperse. Por primera vez la ingeniería lograba un músculo artificial, casi tan fuerte como el humano, pero más rápido y más resistente. Myofiber no era solo un prototipo curioso, estaba diseñado para escalar, para integrarse en prótesis, exoesqueletos, brazos robóticos o incluso en futuros robots humanoides.
Lo que comenzó como un proyecto casero en un garaje polaco pronto despertó el interés de laboratorios y aceleradoras en Estados Unidos, y en cuestión de años Koźlik pasó de ser un ingeniero autodidacta en su taller a presentar su creación en el corazón de Silicon Valley, donde los sueños de ciencia ficción empiezan a convertirse en realidad. El salto a la robótica real. Tras años trabajando en solitario, en 2020 Lukasz Koźlik dio un gran salto. Se unió a Janusz Radhakrishna, un emprendedor con experiencia en biotecnología y visión para escalar proyectos tecnológicos. Con capital de inversión asegurado y un equipo multidisciplinario detrás, nació oficialmente Clone Robotics en Silicon Valley, el epicentro mundial de la innovación. Su primer gran desafío fue demostrar que los músculos híbridos myofiber podían dar vida a algo realmente útil y funcional. El resultado fue la Clone Hand, un prodigio de ingeniería que combinaba robótica blanda, impresión 3D y diseño biomimético. 37 músculos artificiales trabajando en perfecta coordinación. 24 grados de libertad, igual que una mano humana, capaz de realizar gestos complejos y delicados. Huesos impresos en 3D y piel sintética para un aspecto y tacto lo más cercano posible al natural. Capacidad para manipular objetos con precisión casi quirúrgica, desde sujetar un lápiz hasta ensamblar pequeños componentes electrónicos. La Clone Hand no solo fue un hito técnico, sino una prueba de concepto. Si se podía replicar la complejidad de la mano humana, entonces un cuerpo entero con músculos artificiales estaba al alcance de la ingeniería moderna. Este éxito abrió la puerta a proyectos más ambiciosos. Exoesqueletos médicos que devuelven movilidad, brazos robóticos para entornos industriales sensibles y en última instancia robots humanoides capaces de interactuar con el mundo con naturalidad. Clone Robotics había pasado de ser una idea en un garaje polaco a liderar la frontera de la robótica real. Protoclone V1, el android que suda. El siguiente gran salto llegó con Protoclone V1, un humanoide diseñado para replicar la anatomía humana al detalle, llevando la robótica blanda a un nivel nunca visto. Este android no solo imita la forma humana, sino también sus funciones más complejas. 206 huesos como un esqueleto humano real, impresos en materiales ultraligeros pero resistentes. Más de 1000 músculos myofiber, coordinados para generar movimientos suaves, precisos y naturales. Sistema vascular con agua, que no solo permite el movimiento mediante presión hidráulica, sino que también regula la temperatura del cuerpo, evitando el sobrecalentamiento. Sudoración a través de microcanales, un mecanismo para enfriar el cuerpo como hacen los humanos. Un corazón eléctrico capaz de bombear hasta 40 litros por minuto, suministrando fluido a músculos y sensores de forma continua. Con más de 200 grados de movimiento y cientos de sensores táctiles de presión y de temperatura, Protoclone V1 se acerca mucho más a un organismo vivo que a una máquina tradicional. Puede realizar gestos complejos, responder a estímulos del entorno e incluso imitar comportamientos humanos sutiles, desde estrechar la mano hasta sostener objetos delicados sin romperlos. Este prototipo demuestra que la visión de Koźlik y Clone Robotics no es solo un ejercicio de ingeniería. La frontera entre biología y robótica empieza a borrarse y el sueño de robots que se mueven, sienten y responden como seres humanos está cada vez más cerca de la realidad. Lo que viene.
Por ahora, Protoclon V1 sigue dependiendo de cables de soporte. Sus músculos aún no pueden sostener todo el peso para caminar libremente. Pero esto es solo el comienzo. La próxima versión Clon Alpha apunta a convertirse en un producto comercial capaz de moverse con más fuerza y autonomía, acercándose a la independencia de un organismo real. Más allá, Clon Robotics sueña con el Neoclon, un robot con rostro humano que combine movimiento, expresividad y tacto, llevando la robótica blanda a un terreno casi biológico. Pero no se trata solo de técnica, surge un dilema fascinante. ¿Tiene sentido replicar también nuestras imitaciones físicas? Tal vez sí, porque esas imperfecciones son parte de lo que nos hace humanos. Al incorporarlas, los robots podían resultar menos extraños y más cercanos, conectando con nosotros de manera más natural. Clon Robotics no promete únicamente un androide avanzado. Su verdadera apuesta es una nueva forma de entender la tecnología, no como máquinas frías e impersonales, sino como cuerpos artificiales que laten, respiran y evolucionan, borrando poco a poco la frontera entre lo humano y lo mecánico. Hola barretineros, hoy quiero contarte cómo puedes unirte a la comunidad de la barretina de Robert y disfrutar de ventajas exclusivas que no encontrarás en ningún otro canal. Si te apasiona la tecnología, las curiosidades y las historias que compartimos aquí, ahora puedes apoyarme directamente y desbloquear recompensas exclusivas solo para ti. En este momento tenemos dos niveles de membresía. Nivel 1. Mini Barretina. El primer nivel es Mini Barretina por solo 2,99 € al mes. Recibirás insignias de fidelidad junto a tu nombre para que todos sepan que eres parte de la familia. Emojis exclusivos de la barretina para usar en comentarios y directos. Prioridad a la hora de responder tus comentarios. Acceso anticipado a los vídeos nuevos antes que nadie. Con este nivel ya formas parte del corazón de la comunidad. Nivel 2. Barretina épica. Si quieres ir un paso más allá, está la barretina épica. Aquí, además de todo lo anterior, tendrás encuestas exclusivas para decidir próximos temas del canal, contacto directo conmigo en redes sociales, acceso a mi servidor privado de Discord para miembros, donde podrás consultarme sobre tecnología, cámaras, Macs y mucho más. Grupo de chat exclusivo para miembros en WhatsApp. Este nivel es para quienes quieren vivir el canal desde dentro y tener voz en lo que creamos juntos. Y recuerda, tu apoyo es lo que hace posible que este proyecto siga creciendo. ¿Y cómo unirte? Muy fácil. Haz clic en el botón Unirme, elige tu nivel y empieza a disfrutar de todas estas ventajas desde hoy mismo. Gracias por apoyar este proyecto y seguimos con el video. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale con fuerza el botón de me gusta. Nos vemos en el próximo video.